En este vídeo vamos a estudiar las clases de conjugación de elementos de orden 2 del grupo simétrico en 6 letras. Bueno, en primer lugar, para saber cuáles son las clases de conjugación de elementos de orden 2, hay que saber cómo son los elementos de orden 2. Entonces, como el orden de un elemento en el grupo simétrico es el mínimo común múltiplo de las longitudes de los ciclos cuando se escribe la permutación como un producto de ciclos disjuntos, necesariamente los ciclos han de ser de longitud como mucho 2 y tiene que haber algún ciclo de longitud 2. Por lo tanto, cualquier elemento de orden 2 de S6 es o bien un 2 ciclo, o bien el producto de dos ciclos. Esto se suele poner como 2 ciclo. Esto se suele poner como 2 ciclo al cuadrado, que significa un 2 ciclo por otro 2 ciclo. Bueno, de forma breve también se nota que esta es una permutación de tipo 2 al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Un 2 ciclo y al cuadrado significa que aparecen dos permutaciones de longitud 2. Por ejemplo, 2 a la cuarta querría decir 4 2 ciclos. Bien, y por último, en S6 hay 6 letras, luego tenemos sitio para que haya un producto de 3 2 ciclos. Entonces, cualquier elemento de orden 2 de S6 pues tiene uno de estos aspectos. ¿Vale? Esto, como he dicho, se puede notar por 2 al cubo. Un elemento que es el producto de 3 2 ciclos se dice que tiene tipo 2 al cubo. Vale. Entonces, ¿cuáles son las clases de conjugación de elementos de orden 2 de S6? Pues estas tres. ¿Vale? También sabemos que dos elementos están en la misma clase de conjugación si solo si tienen la misma estructura de ciclos. Entonces, los elementos cuya estructura de ciclos es esta de aquí, un 2 ciclo y luego 4 1 ciclos, pues son una clase de conjugación. Estos forman otra clase de conjugación y estos una tercera clase de conjugación. Así pues hay tres clases de conjugación de elementos de orden 2 en S6. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es ver cuál es el cardinal de cada una de estas tres clases de conjugación de elementos de orden 2. Sea K sub 1 la clase de conjugación de 2 ciclos. Bueno, entonces la pregunta es, queremos calcular el cardinal de K sub 1, entonces la pregunta es, ¿cuántas permutaciones hay en S6 que son un 2 ciclo? Y la respuesta es, pues, que el cardinal de K sub 1 es, tenemos que escoger de entre las 6 letras que hay en S6, 2 que formen el 2 ciclo. Eso se puede hacer de 6 sobre 2 formas. Y luego aquí ya no hay nada más que distinguir. ¿Vale? Luego las otras 4 formarán un ciclo y no está igual en qué orden estén. Es decir, no. Esto es todo lo que tenemos que escoger para ver cuántos 2 ciclos hay. En resumen, hay 6 sobre 2 que son 15 permutaciones en S6 que son un 2 ciclo. Ahora sea K sub 2 la clase de conjugación de 2 ciclos al cuadrado. ¿Vale? La clase de conjugación formada por 2 ciclos. La clase de conjugación de elementos que son 2 ciclos. ¿Cuál es el cardinal de esta clase? Pues a ver, el primer 2 ciclo se puede
formar de 6 sobre 2 formas. Ahora, una vez que hemos escogido las dos letras que forman el primer dos ciclo, nos quedan 4 letras libres, de las cuales tenemos que escoger 2 para el segundo dos ciclo. Y eso se puede hacer de 4 sobre 2 formas. Ahora lo que sucede es que con este producto estamos contando algunas cosas dos veces. Porque la permutación que hemos tomado primero, suponemos que es, por ejemplo, la 1-2, ¿vale? Suponed que hemos escogido primero la permutación 1-2 y después la permutación 3-4. Entonces estamos contando como distintas la permutación 1-2, 3-4 y la 3-4, 1-2. Cuando realmente esos dos productos de dos ciclos son la misma permutación. Por ello hay que dividir por 2 factorial, que es el número de formas de ordenar nuestros dos ciclos. Vale, y así, si no recuerdo mal, creo que este número quedaba 45. Vale, por último, sea K3, la clase de conjugación formada por elementos que son el producto de 3 dos ciclos. ¿Cuál es el cardinal de K3? Pues empezamos igual. El primer dos ciclo podemos escogerlo de 6 sobre 2 formas. El segundo de 4 sobre 2 formas. Y luego ya el tercer dos ciclo estará formado por las dos únicas letras que nos quedan. O sea que aquí tenemos 2 sobre 2 posibilidades. Y luego hay que dividir por el número de formas en las que podemos ordenar estos dos ciclos, que es 3 factorial. Y se calcula esto y queda que el cardinal de K3 es igual a 15. Bueno, entonces, una observación importante para el próximo vídeo es que el cardinal de la clase de transposiciones en S6 coincide con el cardinal de la clase formada por 3 dos ciclos. Y esto será importante a la hora de calcular el grupo de automorfismos de S6. Esto es algo que sucede en S6 y no sucede en otros grupos simétricos. Es decir, en otros grupos simétricos no hay ninguna otra clase de elementos de orden 2 con el mismo cardinal que el cardinal de la clase de transposiciones.